Hola niños, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de esta semana. Esta semana nos corresponde hablar sobre las medidas de autocuidado para utilizar la electricidad. Es decir, qué cuidados tenemos que tener nosotros al utilizar electrodomésticos, la corriente, al cambiar una ampolleta, por ejemplo. El eje sigue siendo ciencias físicas y químicas. Nuestro objetivo principal es describir medidas de autocuidado que se deben tener al utilizar la electricidad. Así que en su cuaderno de ciencias naturales pueden tomar apuntes y escribir el objetivo. Y colocamos mucha atención en los contenidos que se van a tratar. Pero primero tenemos que recordar la importancia de la energía eléctrica y los aportes que nos ha entregado ella durante muchos años. Por ejemplo, que acá tenemos que la energía eléctrica es la forma de energía más utilizada hoy en día y además ella se puede transformar en otros tipos de energía, como por ejemplo la energía lumínica, cuando utilizamos las ampolletas. Podemos satisfacer muchas necesidades de la vida cotidiana, como por ejemplo lavar la ropa. Ahora utilizamos lavadoras que se tienen que principalmente enchufar para poder así funcionar. Y además también está presente en fábricas, hospitales y centros de emergencia, en los colegios. Entonces es muy importante hoy en día porque la mayoría de las cosas que realizamos tienen que ver principalmente con la energía eléctrica y se realizan gracias a ella. Y ahora vamos a hablar sobre las medidas que tenemos que tener al utilizar la electricidad, electrodomésticos, al cambiar una ampolleta o cuando tenemos, por ejemplo, un cable que está quemado. Coloquemos atención en esto. Ya, una de las cosas que tenemos que tener siempre presente cuando vamos a utilizar electricidad o algún objeto que está enchufado, o electrodomésticos, que estos tienen que estar lejos del agua, porque el agua tiene sales y estas hacen que el agua se pueda volver una conductora de electricidad. Y eso, por ejemplo, si yo utilizo el secador de pelo cerca del agua, puede provocar que se corte la luz, que se corte la electricidad, y además también puede provocar que la persona que está utilizando ese electrodoméstico se pueda electrocutar. Otra medida de autocuidado es no manipular los artefactos eléctricos si uno no es especialista en eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes conectan mal estos artefactos, los cables que posee el artefacto, y después se enchufa, este se puede recalentar, puede provocar un incendio, puede provocar un corte en la casa. Y además también puede provocar que la persona que está manipulando esto pueda también electrocutarse. Otra medida es que si la persona tampoco es experta en electricidad, o no es un técnico en electricidad, no tiene que manipular los cables eléctricos que están en mal estado, sino sabe manipularlos de la forma correcta, ya que si estos son conectados de una forma equivocada o los manipula, puede perfectamente provocar que la persona se electrocute, una electrocución. Otra medida es no colocar los cables eléctricos abajo o por encima de las alfombras, como se observa ahí, porque puede provocar accidentes, se puede sobrecalentar y se deben colocar de esa forma, ojalá. Que un tubo especial en donde se colocan los cables y así se evitan accidentes. Por ejemplo, también cuando tenemos cables que están en mal estado, quemados o dañados, una de las cosas que tenemos que hacer, que tiene que hacer un especialista, mejor dicho, que sabe sobre electricidad, es cambiar el cable, ¿ya? O repararlo de la forma correcta. Pero lo ideal es cambiar el cable para evitar así que este se sobrecaliente o que se queme en algún momento. Otra medida es cambiar las ampolletas de la forma correcta. Es algo muy sencillo, pero que si no se realiza de la forma correcta, si la cambiamos por ejemplo con las manos mojadas y la luz no la hemos apagado o cortado, perfectamente nos podemos electrocutar o podemos tener un accidente. Por lo tanto, esto, que es algo tan sencillo, tenemos que realizarlo de la forma correcta, como apagar la luz y tener las manos siempre secas y así poder cambiar la ampolleta. Otra medida es no morder los cables. Cuando en las casas se tienen niños pequeños, uno tiene que tener mucho ojo con ellos porque la mayoría de las cosas ellos las toman y las llevan a la boca. Y ellos tienden muchas veces a morder las cosas. Entonces, si ellos, por ejemplo, se encuentran un cable,
pueden perfectamente morderlo y pueden provocar un accidente, ellos se pueden electrocutar. Por lo tanto, los cables tienen que estar alejados de la vista de los pequeños, en la casa especialmente. Otra medida es evitar conectar tantos enchufes a los alargadores. Ahí tenemos esos ejemplos. Cuando hay muchos enchufes en un mismo alargador, puede provocar una sobrecarga. Se puede sobrecalentar el alargador. Y además también, estos tienen que ser una conexión de forma momentánea. No tiene que ser constantemente la utilización de este alargador. Otra medida que se tiene que tener es no introducir objetos en los enchufes ni tocarlos con las manos, menos mojadas, porque puede provocar que la persona que está realizando eso se electrocute. Otra medida que se tiene que conocer es desconectar los aparatos eléctricos cuando se quieren arreglar. Estas medidas siempre se tienen que tomar, sea una persona especialista o no, porque si uno arregla los electrodomésticos estando enchufados o no cortando la luz, puede perfectamente provocar que la persona se electrocute. Y otra es cuando se están arreglando los cables de la casa o algún enchufe de la casa o alguna conexión eléctrica, o cuando las personas están arreglando el tendido eléctrico, se tienen que bajar los interruptores y se tiene que cortar la luz para principalmente arreglar los enchufes, las conexiones eléctricas que se quieren arreglar. Entonces hasta acá nosotros hemos visto algunas medidas que se deben considerar al utilizar electricidad u objetos eléctricos. No quiere decir que sean todas, existen más, pero vimos solamente algunas, que se tienen que tener en cuenta independiente si es una persona que es especialista en electricidad como si una persona no es especialista. Independiente de la persona, siempre se tiene que tener cuidado con la electricidad. Y ahora vamos a hacer el resumen de la clase. Y acá tenemos 4 imágenes. Acá hay un cable que se encuentra conectado y en ese sector no hay aislante. El aislante es un material que evita que la corriente eléctrica nos dé cuando nosotros tomamos el cable. En este caso, ese cable no debería estar así, debería ser arreglado o reemplazado, ya que si por ejemplo yo voy y toco el cable, me puede perfectamente dar la corriente. Tenemos este otro caso en donde el alargador posee muchos enchufes y eso puede provocar una sobrecarga, por lo tanto el utilizar alargador no significa que yo voy a conectar todos los objetos eléctricos en él, sino que solamente el que necesito por un periodo de tiempo corto. Y si yo voy a arreglar un electrodoméstico, yo sí sé arreglarlos, obviamente, si es que soy un especialista y voy a arreglar el electrodoméstico, tengo que hacerlo de forma correcta, ya que si este en algún momento se llega a enchufar después y no está bien arreglado, puede hacer que este se sobrecaliente, se sobrecargue y puede provocar una electrocución. Y acá tenemos esta otra imagen en donde hay unos niños ahí en un cuarto. Vemos a ese niño que está haciendo algo que no debe realizar, está colocando un objeto cerca del enchufe. Tenemos una niña ahí que está jugando también y está jugando con una pelota y la está lanzando hacia la ampolleta. Eso tampoco se debe realizar. Recordemos que las ampolletas en este caso son de vidrio y eso puede provocar un accidente. Tenemos también este niño que está colocando una ampolleta. Y se supone que si están escuchando música, la luz no está cortada, la electricidad no está cortada. Por lo tanto, cuando él coloque la ampolleta, va a encender inmediatamente la luz y puede que se queme las manos o puede que le dé la corriente, si es que está mal conectada también. Y vemos ahí que hay un charco de agua y los niños están utilizando objetos eléctricos y hay un charco de agua. Entonces eso también puede provocar un accidente y puede también provocar una electrocución. Nuestro ticket de salida. El ticket consiste en realizar una descripción breve respondiendo esta pregunta. ¿Qué cuidados debemos tener al usar la electricidad u objetos eléctricos? Así que ustedes ahí me tienen que realizar una pequeña reflexión sobre esta pregunta y también utilizando los contenidos que hemos visto. Espero que haya quedado claro el contenido y también que le ayude a ustedes para que tengan mucho cuidado al manipular objetos en las casas.
¿Ya? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que nos vemos en la próxima clase y en la clase online y que estén muy bien todos. Hasta pronto.